Un primer trimestre de avances generales, así podríamos calificar el rendimiento del conjunto de los mercados mundiales en los 3 primeros meses del año, destacando, como se lo hemos dicho, el DAX de Frankfurt, que subió más de 20% en el periodo. Queremos hacer un repaso del desempeño de las bolsas y por eso nos acompaña Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Alfredo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, buenas tardes. Alfredo, ¿te parece que, y también invitamos a las personas para que de inmediato pasemos a revisar cómo estuvieron las bolsas y lo hacemos con un índice que para algunos puede ser algo extraño, pero que es muy importante, que es el índice MSCI, que es lo que hace, agrupa las distintas bolsas mundiales y también por regiones y nos muestra cómo estuvo el panorama global, así que le invitamos a las personas para que de inmediato vayamos revisando entonces la siguiente gráfica con este índice que nos muestra un poco la fotografía general. ¿Cómo vemos entonces? El MSCI mundial subió 2,1%. Esto entonces lo que podemos decir que las bolsas mundiales, al menos en la primera parte del año, estuvieron bastante bien. Sí, tuvieron rendimientos positivos. Ahora, un dato importante es que ese indicador está expresado en dólares y se tiene que el dólar a nivel internacional tuvo un fortalecimiento, cosa que obviamente el rendimiento medido en monedas locales sería un poco mejor dependiendo de qué indicador tú analices. Exactamente. Bueno, vemos el MSCI Europa 18,7%. Esto nos dice que esa región fue la que lideró el carro y tiró al resto entre enero y marzo. De hecho, el mercado europeo fue el mejor mercado en el trimestre, focalizado en una serie de noticias que juegan pro mercado. Se tiene que las tasas de interés por parte del Banco Central están en niveles mínimos históricos, cosa que a nivel de comparación de activos, si yo comparo los bonos largos contra la bolsa, a mí me sale más atractivo invertir en bolsa. Y por otro lado se tiene que hubo una depreciación muy fuerte del euro, cosa que favorece a las compañías exportadoras. Principalmente el que tiró el carro en Europa fue Alemania, cuyo sesgo principal es hacia compañías exportadoras, por lo tanto le juega ambas noticias juegan en el mismo sentido y juegan positivo para el inversionista europeo. Un poco más adelante veremos en detalle Europa. Llama la atención América Latina, cayendo 7%. Acá la explicación básica es Brasil y que me imagino tiene que ver bastante con la depreciación del real. Sí, mira, el real se depreció casi un 19% en el trimestre. Se tiene que en el ponderador del MSCI latinoamericano, Brasil tiene una preponderancia superior al 60%. Por lo tanto, cualquier efecto en Brasil va a pegar de manera directa en el índice. Ahora, si tú analizas el Bovespa, en términos de resultados fue positivo, pero como este indicador se construye en dólares, asociado a una depreciación muy potente en Brasil, generó que el mercado brasilero y por ende el latinoamericano fuese negativo en el trimestre. ¿Te parece entonces que ahora vayamos por las distintas zonas mundiales? Partamos entonces con los ganadores, por así decirlo, de esta primera parte del año, con Europa, que como les mencionábamos, el DAX de Frankfurt fue lejos la niñita bonita de esta pasada. Como vemos entonces, la bolsa de Alemania, la más importante, 22,5% de alza. Tú lo mencionabas, la depreciación del euro favorece a los países netamente exportadores, que es el caso principalmente de Alemania, que por algo es también el motor del continente. Claro, además se tiene que el Banco Central Europeo dio un estímulo monetario bastante importante. De hecho, lo concretó a mediados del primer trimestre. ¿Qué genera eso? A la larga genera que hay una mayor liquidez en el mercado y los inversionistas que tienen un mayor dinero en su poder tienen que destinar esos recursos a alguna inversión y en ese caso se tienen o los bonos que están muy castigados o se tienen las bolsas que tienen un rendimiento esperado mucho mejor que los bonos, por lo tanto los flujos se destinaron hacia las bolsas y eso llevó a que el resultado fuese en las principales bolsas todas sobre el 10% en el trimestre. Volvamos a revisar entonces los números de las principales plazas bursátiles del viejo continente. El CAC, la bolsa de París, 18,4%, también importante. El IBEX de Madrid, 11,3%, algo importante teniendo en cuenta que España ya parece que está en pleno proceso de recuperación y algo más consolidado. En términos estructurales se ve que España ha cumplido como los mandamientos que se le propusieron 4 años atrás, cosa que por ejemplo Grecia o Portugal, la Unión Europea tiene cuestionamientos si es que en verdad van a poder alinearse a las políticas que se tienen. España y Chile no hizo la pega, cumplió con todas las reestructuraciones y el mercado tocó fondo y está comenzando a tener un cierto incremento en sus resultados. Ahora, ¿por qué España no fue tan bueno como Alemania? Básicamente España tiene una mayor concentración doméstica, solo por eso. Y vemos aquí
El FTSE 100 de Londres 3,4% también está un poco desalineado, con ganancia igual, porque recordemos que Inglaterra no es parte de la zona euro, por lo tanto no se rige por el Banco Central Europeo y por lo tanto no es parte de esta compra del plan de compra de bonos soberanos de 60.000 millones de euros al mes. Te propongo, Alfredo, que crucemos el Atlántico y vayamos a Estados Unidos, que ha tenido esta incertidumbre respecto a cuándo va a subir la tasa de interés la Reserva Federal. Por lo tanto, veamos cómo han sido las acciones de Estados Unidos durante los 3 primeros meses del año. Vemos el Dow Jones cayendo 0,3%, el Standard & Poor's 500 0,5% y vemos el Nasdaq 3,7% de alza. Resultados mixtos en Wall Street. ¿A qué podríamos adjudicar este rendimiento de la plaza neoyorquina? Mira, las principales compañías americanas tienen presencia a nivel global y qué es lo que hemos remarcado es que el dólar tuvo un papel preponderante en el primer trimestre y tuvo una fuerte apreciación. Para como explicarlo en fácil, las compañías cada vez que reportan resultados lo tienen que reportar en su moneda local, en el caso de las compañías americanas en dólares. Si yo traigo los resultados de mis distintos flujos a nivel mundial y los consolido en dólares, el resultado se ve un poco más oprimido. Porque tienen que pasar la moneda local a dólares y si el dólar es más fuerte en los distintos países, tienen que pagar más por cada dólar para poder entrar a los Estados Unidos. Claro, por ejemplo, si una compañía americana llevase utilidades desde Chile hacia Estados Unidos, tendría que pagar más pesos para obtener los mismos dólares. Ahora, ¿por qué se tiene este resultado dispar? En general, ese fortalecimiento del dólar le pone un freno de mano al mercado americano y adicionalmente las noticias con respecto al incremento de la tasa por parte de la Fed también le incorpora un nuevo freno de mano al mercado. Ahora, puntualmente el Nasdaq tuvo un rendimiento positivo y sobre el resto de los indicadores porque muchas compañías tecnológicas han comenzado a desarrollar consolidaciones, fusiones o adquisiciones. Y eso es más que nada porque se tiene un endeudamiento barato en Estados Unidos y además que se han conocido noticias puntuales que han favorecido a las industrias de ese sector, como por ejemplo en el sector de salud, que ahí es donde se han logrado principales avances y mejores proyecciones de resultados. Alfredo, ¿dónde están listadas las empresas, por ejemplo las petroleras, que seguramente tuvieron un mal primer trimestre debido al desplome del petróleo en la primera parte de este periodo? En general, las compañías grandes de Estados Unidos, uno se imagina las grandes transnacionales, están enlistadas en el S&P 500. Que como vemos subió apenas 0,5%. Claro, ahí parte de los efectos se tiene que son compañías exportadoras y ahí hay petroleras, por lo tanto la baja del precio del petróleo también le juega en contra. Bueno, también en este resumen de Estados Unidos y América Latina vemos que el Bovespa subió 5,4% en reales, porque recordemos si lo pasamos a dólares tuvo caída, y vemos el IPSA. El IPSA subiendo 1,7% en el primer trimestre. Por eso les quiero invitar también a las personas que están en su casa para que veamos más en detalle cómo fue el rendimiento de la Bolsa de Santiago, que subió 1,7%, pero tiene rendimientos dispares al ver los distintos segmentos, los distintos índices, el agrupamiento de los papeles dentro de la Plaza Santiaguina. Los invito entonces a que veamos cómo fue por sector. Vemos ahí, el que lideró las ganancias, el retail, 6,8%. A mí, te lo pregunto, me llamó la atención pensando en que hemos escuchado todas las noticias de que el consumo sigue estancado en el país. ¿Por qué entonces el retail es el segmento que lidera en esta primera parte del año? Mira, se tiene que las principales compañías del sector, como Falabella y Cencosud, tuvieron resultados. A ver, Cencosud no tuvo un resultado tan bueno como el que se esperaba, pero la compañía está desarrollando una serie de reestructuraciones internas que la llevarían a tener un mejor desempeño. Ahora, puntualmente, si se ve en términos macroeconómicos, indicadores de ventas de retail, en el mes de diciembre presentaron el primer rebote y se vio como la primera señal de recuperación que no se veía desde hace un año atrás a la fecha. Por lo tanto, esa leve recuperación y ese mejor dinamismo que se espera del retail como sector va a llevar, y llevó de hecho a que este fuese el sector más favorecido en la bolsa local. Veamos ahora el segundo indicador, construcción, 5,9% de avance. Aquí también me llama la atención porque la construcción es uno de los sectores que todavía no se recupera de la desaceleración. Aquí me imagino que tiene que ver el mayor gasto fiscal y que está considerado principalmente en obras de infraestructura, que es como con la inversión. ¿Esa es la razón principal? El driver principal es la política de concesiones del gobierno, que si se analiza con respecto al primer año,
los siguientes 3 años que le restan al gobierno de Bachelet, se proyecta que la política de concesiones va a ser más expansiva, por lo tanto las compañías ligadas a la construcción van a tener una mayor cantidad de proyectos y van a poder tener a la larga mejor desempeño operacional. Suma 1+1, clarísimo. Veamos entonces los últimos indicadores que tenemos en esta gráfica. La banca creciendo 1,7% sus papeles. Bueno, se ha informado que las colocaciones están bastante estancadas. De hecho, las utilidades del sector han caído fuerte en los primeros meses del año, muy distinto a lo que pasó durante 2014. Commodities creciendo 1,4%. Hemos visto también cómo los precios de los commodities han estado a la baja en el último tiempo. Ahora, la oveja negra, podríamos decir, de esta pasada, industrial, 18,6% de baja. ¿Cuál es la razón acá, Alfredo? Básicamente, la empresa relevante dentro de este sector es LAN. Nuestra principal línea aérea a nivel nacional ha tenido el inconveniente que una parte importante de su negocio se desarrolla en Brasil, producto de la fusión que arrastra de LAN con TAM hace un par de años atrás. ¿Qué significa esto? Que la depreciación del real, dada la estructura financiera que tiene la compañía, le juega muy en contra, porque, para explicarlo en simple, sus ingresos son en reales, pero su deuda es en dólares. Por lo tanto, por cada real que yo recibo, el impacto en dólares por la misma depreciación que tuvo es menor. Por lo tanto, mi exposición en términos de consolidación financiera le juega netamente en contra. Si lo vemos desde el punto de vista operacional, LAN tuvo un buen desempeño en sus ratios propios del negocio, pero este mismo descalce y este real jugándole en contra le pegó a los resultados. Alfredo, después de este completo resumen, tenemos un par de minutos para hablar de proyecciones. ¿Dónde recomiendas a las personas que pongan un poco de plata de acá, por ejemplo, en el segundo trimestre o quizás pensando ya hasta fin de año? Mira, a nivel local, lo que nosotros hemos señalado como discurso desde hace un tiempo a la fecha y que lo ratificamos es estar presente en compañías que sean defensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean compañías cuyo resultado no tenga una ligación tan directa con el ciclo económico. El ejemplo más claro, las compañías ligadas a negocios sanitarios, agua potable. El consumo de agua potable es bastante estable en el tiempo, independiente si hay una economía pujante o una economía recesiva, es un negocio muy controlado y en un marco regulatorio estable. De hecho, si fuese por recomendación, nosotros recomendamos estar en compañías sanitarias como Agua y YAM y en compañías eléctricas como Endesa y como AEGENER. Ahora, eso desde el punto de vista local. Si fuesen por invertir en renta variable en el mercado internacional, hay dos grandes líderes y dos grandes preferencias en este caso. Tendríamos primero acciones americanas, pero considerando compañías que tengan un foco más doméstico, o sea, compañía americana cuyo principal ingreso provenga de Estados Unidos. Esto por la posibilidad, ya casi una certeza, de que la Reserva Federal empiece a subir la tasa de interés y esto nuevamente aprecie el dólar. Eso, sí, de hecho, lo más probable es que el dólar continúe apreciándose, pero por una serie de efectos pueden aumentar estímulos monetarios en otra economía, como por ejemplo Japón, que llevaría a que el dólar tenga un papel mucho más importante, y a nivel interno de Estados Unidos también el dólar tiene un sesgo más alcista, por lo tanto, le jugaría muy en favorable a las compañías un dólar fuerte siempre y cuando yo tenga un sesgo doméstico. Y por otra parte, es invertir en acciones europeas, pero siempre privilegiando los países líderes de la región, o sea, los países con mejor estructura económica, dígase Alemania o dígase Francia. Y también fuertemente en la fase exportadora. En la fase exportadora, más que a nivel de importación, porque lo más probable es que el euro tenga un sesgo bajista, que se deprecie contra el dólar. Bueno, sin duda son todas recomendaciones, nos quedó bastante claro el resumen de lo que pasó en el primer trimestre y también uno que otro dato para quienes nos estén mirando en el programa y piensen en qué invertir algunos de sus ahorros. Alfredo Parra, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y con este completo análisis bursátil terminamos esta corta semana en Agenda Económica. Les recuerdo que pueden hacernos sus comentarios, sugerencias con el hashtag Agenda Económica y, como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.